Mis suegros me quitaron a mi hijo y descubrieron demasiado tarde su error. Cuando mi esposo murió en ese accidente, sus padres me culparon. Dijeron que yo no era suficiente para su hijo. Me quitaron a mi bebé usando su dinero y sus contactos. Pero lo que no sabían es que yo había estado grabando cada amenaza, cada manipulación, cada mentira. Y cuando la verdad salió a la luz en la corte, su mundo perfecto se derrumbó. Mi nombre es Valentina. Tengo 31 años. Y esta es la historia de cómo perdí todo, toqué fondo, y volví a levantarme para recuperar a mi hijo. Conocí a Andrés cuando tenía 24 años. Yo trabajaba como asistente administrativa en una empresa pequeña. Él era ingeniero civil, exitoso, carismático, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos enamoramos rápido. Demasiado rápido, decían algunos. A los 8 meses ya estábamos casados. Su familia era diferente a la mía. Yo venía de un hogar humilde. Mi mamá era empleada doméstica, mi papá había muerto cuando yo era niña. Crecí en un departamento de 2 cuartos que compartíamos con mi abuela. Los padres de Andrés, en cambio, vivían en una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Don Gustavo era dueño de 3 concesionarias de autos. Doña Marta había sido modelo en su juventud y ahora se dedicaba a organizar eventos de caridad. Tenían dinero. Mucho dinero. Y desde el primer día dejaron claro que yo no estaba a la altura de su hijo. La primera vez que fui a su casa para la cena de presentación, doña Marta me miró de arriba abajo y preguntó de qué familia venía. Cuando le dije mi apellido, su sonrisa se congeló. Luego preguntó a qué se dedicaban mis padres. Le expliqué que mi mamá limpiaba casas y mi papá había fallecido. El silencio fue tan incómodo que hasta los meseros se detuvieron. Don Gustavo carraspeó y cambió de tema. Pero el mensaje había quedado claro. Yo no era bienvenida. Andrés defendió nuestra relación. Les dijo que me amaba, que íbamos a casarnos con o sin su bendición. Sus padres cedieron, pero nunca me aceptaron realmente. En la boda, doña Marta lloró como si estuviera en un funeral. En las reuniones familiares, me ignoraban o me hacían comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa, mi forma de hablar, mis modales. Pero Andrés me amaba. Y eso era suficiente. 2 años después de casarnos, quedé embarazada. Andrés estaba feliz. Lloró cuando le mostré la prueba de embarazo. Me abrazó y me dijo que seríamos la mejor familia del mundo. Que nuestro hijo crecería rodeado de amor. Sus padres tuvieron una reacción diferente. Don Gustavo dijo que era muy pronto. Doña Marta preguntó si estábamos seguros de que estábamos listos financieramente. Andrés les recordó que él ganaba bien y que yo también trabajaba. Que no necesitábamos su dinero. Eso no les gustó. El embarazo fue complicado. Tuve preeclampsia en el 7º mes. Los médicos me ordenaron reposo absoluto. Tuve que dejar mi trabajo. Andrés se hizo cargo de todo. Trabajaba largas horas, venía a casa agotado, pero siempre me atendía con amor. Me preparaba la cena, me ayudaba a bañarme, me leía en voz alta para relajarme. Nuestro hijo, Mateo, nació por cesárea de emergencia a las 36 semanas. Era pequeño pero sano. Perfecto. Andrés lo cargó y lloró de nuevo. Me dijo que éramos un mundo entero. Mateo tenía 3 meses cuando sucedió el accidente. Andrés salía de una reunión de trabajo. Era tarde, llovía. Un camión perdió el control en la autopista y chocó contra su auto. Murió en el impacto. Tenía 29 años. Mi mundo se derrumbó. No recuerdo mucho del funeral. Recuerdo sostener a Mateo contra mi pecho mientras bajaban el ataúd. Recuerdo los gritos de doña Marta culpándome, diciendo que Andrés había estado trabajando tanto por mi culpa, que si yo no hubiera dejado mi trabajo, él no habría estado en esa reunión tarde en la noche, que yo le había quitado a su hijo. Recuerdo a don Gustavo jalándola hacia atrás. Sus ojos fríos, calculadores, clavados en mí. Los siguientes meses fueron un infierno. Estaba deprimida, sola, con un bebé de 3 meses que cuidar. Mi mamá me ayudaba cuando podía, pero ella seguía trabajando. Yo vivía de los ahorros que Andrés y yo habíamos hecho, pero se estaban acabando. El seguro de vida tardaba en procesarse. Las cuentas se acumulaban. Fue entonces cuando don Gustavo apareció en mi puerta. Llegó un martes por la tarde con un maletín y una propuesta. Dijo que entendía que yo estaba pasando por un momento difícil, que criar a un hijo sola era complicado, que él y doña Marta querían ayudar. Querían que Mateo y yo nos mudáramos con ellos, que no me preocupara por dinero, que ellos se harían cargo de todo. Debí haber visto la trampa, pero estaba desesperada, cansada, sola. Dije que sí. La mudanza a su casa fue inmediata.
Me dieron una habitación enorme con baño privado para Mateo y para mí. Contrataron una niñera. Un pediatra privado. Lo mejor de lo mejor para mi hijo. Al principio fue un alivio. Podía dormir más. Tenía ayuda. No me preocupaba por el dinero. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Doña Marta empezó a cuestionar mis decisiones. Que si Mateo lloraba mucho era porque yo lo cargaba demasiado. Que si no dormía bien era porque yo lo alimentaba mal. Que la niñera sabía mejor que yo porque tenía experiencia. Don Gustavo me sugirió buscar trabajo. Dijo que sería bueno para mí salir de la casa. Estar ocupada. Que ellos cuidarían de Mateo mientras yo reconstruía mi vida. Empecé a buscar empleo, pero cada oferta que recibía, don Gustavo la rechazaba. Que si el horario era muy largo. Que si el sueldo era muy bajo. Que si la empresa no era seria. Siempre tenía una razón. Un día descubrí que la niñera le estaba dando a Mateo fórmulas sin mi permiso. Yo lo estaba amamantando y quería seguir haciéndolo. Cuando confronté a doña Marta, me dijo que la leche materna después de los 6 meses no era necesaria. Que Mateo necesitaba nutrición real. Que yo estaba siendo egoísta al insistir. Discutimos. Fue la primera vez que le levanté la voz. Le dije que Mateo era mi hijo. Que yo decidía cómo criarlo. Su expresión cambió. Se puso fría. Peligrosa. Me dijo que tuviera cuidado con mis palabras. Que yo vivía en su casa. Que comía su comida. Que todo lo que tenía era gracias a ellos. Esa noche decidí que me iría. Llamé a mi mamá. Le dije que volvería con ella. Que prefería vivir en su departamento pequeño a estar en esa casa llena de control. Pero cuando fui a empacar las cosas de Mateo, descubrí que habían cambiado la cerradura de su habitación. La niñera me dijo que doña Marta había dado órdenes de que Mateo durmiera en el cuarto de niños, no conmigo. Que un bebé necesitaba su propio espacio. Bajé furiosa a buscar a doña Marta. La encontré en la sala con don Gustavo. Les exigí las llaves. Me dijeron que me calmara. Que estaba siendo histérica. Que una madre histérica no era buena para un bebé. Les dije que me iba. Que tomaría a Mateo y me iría esa misma noche. Don Gustavo se puso de pie. Me miró con desprecio y dijo una sola palabra. Inténtalo. Al día siguiente llegó un citatorio de la corte. Don Gustavo y doña Marta estaban solicitando la custodia legal de Mateo. Argumentaban que yo era una madre incapaz. Que sufría de depresión postparto severa. Que no tenía recursos económicos. Que vivía de su caridad. Que el niño estaba mejor con ellos. Tenían documentos médicos. Reportes de la niñera. Declaraciones de su pediatra privado. Todo perfectamente armado. Contraté un abogado con lo poco que me quedaba de ahorros. Era joven, recién graduado, sin mucha experiencia. Los abogados de don Gustavo eran un equipo de 5 profesionales del bufete más caro de la ciudad. La primera audiencia fue una masacre. Presentaron evidencia de que yo había descuidado a Mateo. Fotos donde supuestamente el bebé tenía rozaduras de pañal. Reportes donde la niñera decía que yo pasaba horas llorando en mi cuarto sin atender a mi hijo. Declaraciones del pediatra diciendo que Mateo estaba desnutrido por mi insistencia en la lactancia. Todo era mentira. Pero estaba documentado. Firmado. Sellado. Mi abogado intentó defenderme, pero no tenía con qué. Yo no había guardado nada. No había pensado que lo necesitaría. El juez ordenó que mientras durara el proceso, Mateo permanecería bajo cuidado temporal de sus abuelos. Yo podría visitarlo 2 veces por semana, 2 horas cada visita, bajo supervisión. Me quitaron a mi hijo. Las visitas supervisadas eran una tortura. Mateo lloraba cuando me iba. Yo lloraba todo el camino a casa de mi mamá. Doña Marta siempre estaba presente, observando cada movimiento mío, cada palabra que le decía a mi bebé. Pasaron 3 meses. El juicio final se acercaba. Mi abogado me dijo honestamente que no teníamos muchas posibilidades. Que los García tenían demasiado poder, demasiadas conexiones, demasiado dinero. Toqué fondo una noche de martes. Estaba en el departamento de mi mamá, sola, porque ella estaba trabajando un turno nocturno. Miré fotos de Mateo en mi teléfono y pensé en rendirme. En firmar los papeles. En dejarles la custodia. Entonces vi algo en mi galería de fotos. Un vídeo que había grabado por accidente semanas atrás. Estaba en la casa de los García, en mi habitación, y había dejado mi teléfono grabando audio mientras iba al baño. En ese audio, se escuchaba claramente a doña Marta hablando con la niñera en el pasillo. Le decía que siguiera reportando incidentes sobre mi cuidado de Mateo. Que documentara cada vez que yo lloraba. Que exagerara cualquier cosa que pudiera verse mal. Que don Gustavo le pagaría un bono extra por su cooperación. Era evidencia de conspiración.
de fabricación de pruebas. Busqué más en mi teléfono. Encontré otros audios accidentales. Mensajes de texto que no había borrado. Correos electrónicos donde don Gustavo le pedía al pediatra ajustar sus reportes sobre la salud de Mateo. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en detective de mi propia vida. Recuperé conversaciones borradas de WhatsApp usando una aplicación de recuperación. Pedí a mi mamá que recordara cada conversación extraña que había tenido con los García. Hablé con el pediatra anterior de Mateo, el que yo había elegido antes de mudarme con ellos, y él me dio copias de los expedientes donde Mateo aparecía perfectamente sano. Encontré el recibo del candado que doña Marta había instalado en la habitación de Mateo. Encontré mensajes donde ella le decía a amigas que pronto ese bebé sería solo de ellos y que yo estaba fuera del camino. Conseguí otro abogado. Una mujer llamada doctora Salazar que aceptó tomar mi caso pro bono porque había perdido a su propio hijo en una disputa de custodia años atrás. Cuando le mostré toda la evidencia que había recopilado, sus ojos se iluminaron. Me dijo que ahora sí teníamos municiones. El día del juicio final llegó. La sala estaba llena otra vez. Los García llegaron con sus 5 abogados, vestidos como si fueran a una reunión de negocios millonaria. Doña Marta llevaba un traje Chanel. Don Gustavo un reloj que costaba más que un auto. Yo llevaba un vestido prestado de mi mamá, y zapatos que había comprado en oferta. Pero llevaba algo más valioso. Llevaba la verdad. La doctora Salazar destrozó su caso pieza por pieza. Presentó los audios donde doña Marta conspiraba con la niñera. Presentó los correos electrónicos donde don Gustavo sobornaba al pediatra. Presentó los mensajes donde doña Marta celebraba alejarme de mi hijo. Llamó al pediatra anterior de Mateo, quien declaró que el niño siempre había estado sano y bien cuidado bajo mi atención. Llamó a mi mamá, quien explicó que yo había sido una madre devota desde el primer día, y que solo había caído en depresión después de perder a mi esposo, algo completamente natural. Llamó a una psicóloga que me había evaluado, quien confirmó que yo no sufría de ninguna condición que me impidiera cuidar a mi hijo. Y luego, la doctora Salazar presentó algo que ni yo sabía que teníamos. Durante mi tiempo en la casa de los García, las cámaras de seguridad habían grabado todo. Mi abogada había solicitado legalmente esas grabaciones. En ellas se veía claramente cómo yo cuidaba a Mateo. Cómo lo bañaba, lo alimentaba, jugaba con él. También se veía cómo doña Marta me quitaba al bebé de los brazos. Cómo le decía a la niñera que no me dejara estar sola con él. Cómo don Gustavo instalaba el candado en la puerta. Los abogados de los García intentaron objetar. Dijeron que esas grabaciones violaban la privacidad. El juez lo silenció. Dijo que ellos mismos habían instalado esas cámaras, que no podían reclamar privacidad. Entonces la doctora Salazar jugó su carta final. Presentó una investigación que había hecho sobre los García. Resultó que esta no era la primera vez que intentaban algo así. Años atrás, cuando Andrés era niño, habían intentado quitarle la custodia de un sobrino a su hermana menor de don Gustavo. Habían usado las mismas tácticas. Dinero, influencias, documentos fabricados. Ese caso había sido sellado, pero mi abogada había encontrado la manera de acceder a él. Presentó los documentos ante el juez. La cara de don Gustavo se puso roja. Doña Marta empezó a llorar, pero no de tristeza, de rabia. El juez pidió un receso de 1 hora. Cuando volvió, su expresión era de absoluto disgusto. Leyó su veredicto: custodia completa para mí. Los García podrían ver a Mateo una vez al mes, 2 horas, bajo supervisión profesional. Además, tendrían que pagarme una compensación de $100,000 por daño emocional, gastos legales, y la fabricación maliciosa de evidencia. También ordenó una investigación criminal por soborno y conspiración. Doña Marta gritó en la sala. Llamó al juez corrupto. Don Gustavo tuvo que sacarla a la fuerza. Esa misma tarde recogí a Mateo. Tenía 10 meses. Me miró con sus ojos enormes, iguales a los de Andrés, y sonrió. Me abrazó con sus bracitos pequeños. Y yo lloré. Lloré todo lo que había guardado durante esos meses horribles. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Con la compensación económica pude poner un negocio pequeño de repostería desde casa. Algo que siempre me había gustado pero nunca había podido hacer. Empezó a crecer. Conseguí clientes. Luego más clientes. Mateo crecía sano, feliz, rodeado del amor de mi mamá y mío. Aprendió a caminar, a decir sus primeras palabras. Cada logro era una victoria. Los García cumplieron con las visitas supervisadas los primeros 3 meses. Luego dejaron de venir. Supongo que no soportaban verme ganar. Ver que Mateo estaba mejor que nunca sin ellos. La investigación criminal avanzó.
Don Gustavo tuvo que pagar una multa enorme. El pediatra que había colaborado con ellos perdió su licencia. La niñera fue deportada porque estaba trabajando ilegalmente. Hace un año, recibí una carta de doña Marta. Era larga, escrita a mano. Pedía perdón. Decía que había estado ciega de dolor por perder a Andrés. Que había cometido errores terribles. Que entendía si yo nunca la perdonaba, pero que rogaba poder conocer a su nieto. La guardé en un cajón. No la he contestado. Tal vez algún día lo haga. O tal vez no. Todavía no lo sé. Lo que sí sé es esto. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte a tu hijo. No importa cuánto dinero tengan. No importa cuánto poder. No importa cuántas conexiones. Porque el amor de una madre es más fuerte que todo eso. Mateo tiene 3 años ahora. Me pregunta por su papá a veces. Le muestro fotos de Andrés. Le cuento historias sobre él. Sobre cómo nos conocimos, cómo me hacía reír, cómo lloró cuando nació Mateo. Y le digo que su papá nos está cuidando desde el cielo. Que nos amó más que a nada en el mundo. Mi negocio sigue creciendo. Ahora tengo 2 empleadas y estamos pensando en abrir un local. Mateo va a un preescolar hermoso donde es feliz. Mi mamá vive con nosotros en un departamento más grande que compramos juntas. La vida no es perfecta. Hay días difíciles. Hay noches donde extraño a Andrés tanto que me duele respirar. Pero hay más días buenos que malos. Y sobre todo, hay justicia. Porque yo no me rendí. Porque luché. Porque me defendí cuando todos pensaban que perdería. Si estás pasando por algo similar, si alguien está intentando quitarte lo que más amas, te digo esto, lucha. Documenta todo. Guarda cada mensaje, cada audio, cada prueba. Busca ayuda legal. Hay organizaciones que ayudan a madres en situaciones así. Hay abogados que trabajan pro bono. Hay esperanza. No te rindas. Tu hijo te necesita. Y tú eres más fuerte de lo que crees. Soy Valentina. Tengo 31 años. Y esta es mi historia de cómo casi pierdo todo, pero al final, lo recuperé. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste la injusticia que viví o te alegraste con mi victoria, déjame saberlo en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión, saber si te identificaste con algo, o si conoces a alguien que haya pasado por una situación similar. Dale like a este vídeo si crees que hice lo correcto al luchar por mi hijo. Tu like me ayuda a que más personas encuentren estas historias, a que más madres sepan que no están solas en sus batallas. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de personas reales que enfrentaron lo imposible y salieron adelante, suscríbete al canal. Subo contenido nuevo cada semana con relatos que te van a hacer sentir, pensar, y tal vez hasta inspirarte a defender lo que es tuyo. No olvides compartir este vídeo con alguien que crees que necesita escuchar este mensaje. A veces, saber que otros han pasado por lo mismo y han ganado es todo lo que necesitamos para no rendirnos. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia nueva. Recuerda, tú vales. Tu amor vale. Y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho, y gracias por estar aquí.